Hoy, lamentablemente, nuestro país hace 4 años que no crece, hace 4 años que no se genera trabajo en el sector privado. La inflación está haciendo mucho daño. A los jubilados le contamos nuestra decisión de poner en marcha el 82% móvil, la eliminación de las retenciones a las economías regionales, la eliminación para nuestros trabajadores del impuesto a las ganancias. Los buitres no son para mí una prioridad. Los buitres es una expresión de un capitalismo especulativo donde la Naciones Unidas tiene un pronunciamiento claro. Por eso la prioridad es el mercado interno, es el trabajo argentino, es la industria nacional. Estaban los 3 principales candidatos esta última semana de campaña y nos parecía interesante justamente dialogar con aquellos economistas que están acompañando este proceso electoral a Macri, a Massa y a Scioli y preguntarle diversas cuestiones que nos importan a todos pensando en el futuro de la República Argentina. Alfredo Zayat. Así es, la economía es una variable muy importante en la definición, digamos, de lo que es la voluntad popular cuando se llega a las urnas, teniendo en cuenta que, bueno, a cada uno de nosotros nos importa el tema económico. Hay un aspecto a nivel general, antes de pasar a las opiniones de cada uno de estos referentes económicos, es que se llega a las elecciones en una situación económica que no era la prevista por la mayoría de los economistas del establishment, llamados los economistas de la City, respecto a qué es lo que pasaba en la economía para esta época. Digamos, qué es lo que decían más o menos en el último trimestre del año pasado. Bueno, que iba a haber desborde inflacionario, que la economía no iba a estar creciendo, que la industria tampoco iba a repuntar, que iba a haber una situación de muchísima inestabilidad económica. Bueno, hay que decirlo que los datos objetivos de la economía hoy en Argentina no muestra eso. Al revés, muestra ciertas tensiones en el mercado cambiario, desaceleración de la tasa de inflación, pese a que sigue estando en 2 dígitos, pero desacelerándose, y a la vez una situación a nivel de la economía creciendo. Obviamente no a las tasas de lo que se llamaba las tasas chinas, pero la economía creciendo alrededor del 2 al 3%. Bueno, nosotros hablamos con los principales referentes de los equipos económicos, de Luciano Laspina, equipo económico de Cambiemos, del candidato Mauricio Macri, Ricardo Delgado, del equipo económico del Frente Renovador de Sergio Massa, y Silvina Batakis, del equipo económico de Daniel Scioli, y además que Scioli anunció que en caso de ser presidente va a ser la ministra de Economía. Hablamos, el primer tema que nosotros le propusimos a cada uno de estos referentes económicos es qué harían en la gestión con las políticas sociales. Vamos a escucharlos. Nosotros estamos impulsando la asignación universal para abuelos, básicamente para extender estos beneficios también a los jubilados. Reconocemos que en Argentina hoy, según algunos estudios privados, hay entre 2 y 14 millones de pobres, con lo cual es un problema serio que hay que atacar. Queremos universalizar la asignación universal para que llegue a los hijos de los monotributistas, y queremos también que la asignación universal no se pierda en caso de encontrar un empleo formal, porque muchas veces hay gente que por miedo a perder esa ayuda no toma un empleo formal. Yo creo que en materia de este tipo de derechos sociales el gobierno ha hecho las cosas bien, y nosotros creemos que en esa filosofía, nosotros creemos que la asignación universal por hijo tiene que mantenerse y digamos, propusimos, y por suerte se pasó del decreto a la ley con actualizaciones semestrales, al igual que las jubilaciones. Obviamente las paritarias tienen que seguir siendo libres, tiene que haber una negociación dentro de este Consejo Económico y Social, en donde se discuta también no solo salarios, sino condiciones de trabajo, productividad. Nosotros no vamos a permitir que se haga un ajuste en Argentina. Fueron muchos los logros de estos años para los sectores más vulnerables y nosotros queremos seguir trabajando sobre eso. Por eso sí necesitamos una macroeconomía estable y creemos que eso se puede hacer, y por eso también Daniel Scioli destacaba que todos estos logros sociales que dieron ingresos a un montón de sectores vulnerables que no tenían posibilidades de acceder al mercado se van a seguir sosteniendo. El Estado va a estar también para dinamizar mercados
mercados y para crear mercados. Desde el 2007 la tasa de inflación en Argentina pasó a ser más de un dígito. Empezó a estar, depende de las estimaciones, y ahí empiezan las confusiones por el lado del INDEC o de las consultoras privadas, pero hoy podemos decir que la tasa anualizada está entre el 20 y el 26% anual. Bueno, obviamente que tiene que haber una estrategia para que esa tasa de inflación, o sea, los aumentos de precios, bajen, o sea que haya una desaceleración en los aumentos de precios. Le preguntamos a cada uno de los referentes de las tres principales fuerzas políticas, bueno, ¿cómo encararían el tema de la inflación? Lo que hay que hacer es, obviamente, cuidar bien el dinero de los contribuyentes y poner la economía en crecimiento para ir achicando ese déficit público y dejar de utilizar al Banco Central como fuente de financiamiento. De esa forma, todo el mundo en el último siglo, al menos en las últimas décadas del siglo pasado y en esta, ha extinguido la inflación o la alta inflación como un fenómeno mundial. Sergio Massa anunció en IDEA que es la creación del Consejo Económico Social, en donde el Estado, los trabajadores y los empresarios discutan en una misma mesa cuáles son los objetivos inflacionarios, los objetivos de precios, los objetivos de salarios de aquí a los próximos 2 años. La inflación, como ayer dijo Daniel Scioli, nosotros creemos que es posible, que hay que combatirla, por supuesto, y creemos que eso es posible hacerlo en un plazo de 3-4 años para llegar a inflaciones de un dígito. En estos años, y este año en particular, nosotros estamos viendo que hay una tendencia a la baja en los indicadores de la inflación, y eso es bueno para la economía porque permite realizar una planificación más a mediano y largo plazo que también necesitamos los argentinos cuando queremos atraer inversiones al país. Una variable clave de la economía argentina es el dólar. Tanto por el lado financiero, de lo que es la especulación, por ejemplo hoy, digamos, a nivel de lo que es la tensión preelectoral en el mercado financiero, bueno, lo que es la cotización del dólar ilegal, el dólar marginal, el denominado dólar blue, saltó a 16 pesos con 10 centavos. Después hay todas tensiones vinculadas con el mercado cambiario, el dólar bolsa, el contado con liqui, el dólar oficial, el vinculado con el tipo de cambio efectivo para las exportaciones, fundamentalmente las del sector agropecuario, vinculados con el tema de las retenciones. Bueno, ¿qué es lo que piensan que los principales referentes de las tres principales fuerzas políticas, qué van a hacer con el tema del dólar? Vamos a escucharlos. Tenemos un problema que el cepo no ha generado crecimiento y que ha generado más caída de reservas que crecimiento de las reservas. Entonces tenemos ahí el problema. La pregunta es cómo salimos de eso. Tenemos que salir rápido. ¿Para qué? Para evitar una crisis. Digamos, si uno sigue por este mismo camino, que es el del agotamiento de las reservas, en algún momento va a haber una gran devaluación. Eso es lo que hay que evitar. Para eso hay que salir lo más rápido posible del cepo. Bueno, esa es una de las grandes diferencias que tenemos con Macri y sus economistas, digo. Ellos siguen planteando que en 24 horas se elimina el cepo. Salir en 24 horas es decirle a la Argentina que vamos a una gran devaluación y a un ajuste del empleo y de la actividad económica. Esa es una gran diferencia. Nosotros decimos 100 días, ¿por qué? Porque en 100 días, digamos que es un trimestre y algo más, la Argentina tiene que empezar a dar señales muy concretas de normalización económica. Nosotros creemos en la administración de todos los recursos, de las reservas, por supuesto. Ningún país en el mundo rifa sus reservas y ningún país en el mundo deja librado al mercado una variable tan importante como es el tipo de cambio. Cuando uno deja librado al mercado las variables económicas, lo que sucede es que ganan los sectores más concentrados del poder. Nosotros no queremos una economía concentrada, una economía de concentración. Queremos una economía de distribución del ingreso. Y por eso es que una variable tan importante que tiene que ver con la estabilidad macroeconómica se maneja en todas partes del mundo. Se hace una flotación administrada de esas reservas. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer. Y el último capítulo está vinculado con el sector externo y sector externo con la deuda. Y si estamos hablando del sector externo y la deuda, obviamente que emerge ahí el litigio con los fondos buitres. ¿Qué
¿Qué es lo que ha pasado en el último semestre del año pasado? Bueno, toda la tensión vinculada con la amenaza a los buitres, hablaban sobre un default que en realidad la Argentina no estuvo en default. Obviamente que durante este año, teniendo en cuenta que es un año electoral, poco se ha avanzado en la negociación con los fondos buitres. Bueno, ¿qué es lo que dicen los tres principales referentes económicos de los tres principales candidatos sobre qué harían con el conflicto de los fondos buitres? Hay que buscar una solución, esa solución es sentarse a negociar y ver de qué forma destrabar este problema. Pero hay que hacerlo con fuerza, hay que hacerlo con mucha decisión, más allá de que a uno le caigan muy mal este tipo de personajes que obviamente litigan contra los países. Esto es lo que hay que hacer para beneficio de los argentinos y lo vamos a hacer con mucha fuerza. No vamos a hacer entregando ni un dólar más de lo que se deba dar para solucionar este problema. Creemos que hay que cerrar el capítulo, no arrodillándose con una quita importante, una quita fuerte. Seguramente las condiciones no van a ser las mismas que las que recibieron, porque los que entraron en ciertas condiciones y han cobrado. Y la verdad que lo que ha hecho este gobierno en todos estos años, desde el 2005 a esta parte, es pagar en tiempo y forma todos los vencimientos de deuda, y esto me parece que hay que celebrarlo. Y esto también es celebrado por aquellos acreedores que han confiado en esa reestructuración. Ahora, lo que sí me parece que no hay que pensar es que hay que, de vuelta, salir como locos a firmar un acuerdo, porque eso no le va a generar a la Argentina ningún beneficio. Respecto de los fondos buitres, nosotros entendemos que es un capítulo que Argentina tiene que cerrar. Ayer Daniel Scioli también lo mencionó, pero nosotros no podemos convalidar la estafa, digamos, que se hizo respecto del juicio que se lleva, y queremos hacer el mejor acuerdo para la Argentina. Y en ese sentido no estamos apremiados con los tiempos, ¿sí? Argentina hoy está mucho más fortalecido de lo que estaba el año pasado y vamos a negociar, pero claramente lo vamos a hacer desde una posición más ventajosa para Argentina, tratando de conseguir el mejor resultado para nuestro país. Bueno, allí estaban las diversas opiniones en 4 puntos, Alfredo, centrales de la economía argentina, no solo en inmediato, sino también en lo que tiene que ver con el futuro. Así es, y uno lo que puede encontrar claramente que en los diagnósticos, digamos, sobre cuáles son los frentes económicos que hay que atacar, la verdad que no hay diferencia. Claro. No hay diferencia. Incluso si uno le suma el aspecto social vinculado con el tema de la pobreza, incluso si por cuestión de extensión, si le poníamos también el capítulo vivienda, digamos, a nivel de diagnóstico, la verdad que no hay mucha diferencia. Ahora bien, se encuentran matices dentro de las diferentes posturas sobre, bueno, qué hacer frente a ese diagnóstico. Y no es menor cuando estamos hablando de esos matices. Y en última instancia, la evaluación que cada uno de nosotros tiene que hacer, escuchando a los que proponen los caminos, los senderos a transitar en materia económica sobre estos puntos claves, es, bueno, ¿cuál de todos esos senderos apuntan a mantener el bienestar general? Y cuando hablamos del bienestar general es de las mayorías y fundamentalmente cuáles preservan a los sectores más vulnerables. Y cuando hablo de sectores vulnerables no solamente estoy hablando de los sectores marginados, de los pobres, sino que estamos hablando de las clases medias bajas, los trabajadores, los jubilados, el pequeño industrial, el pequeño comerciante, el pequeño productor agropecuario. Ahí está la clave de poder detectar cuáles son las medidas a implementar, cuál es el sendero a transitar a partir del diagnóstico que coinciden, bueno, pero que preserve el bienestar general.